Hola a todos, soy el narrador y mi objetivo es que no duerman esta noche. Sé que usan este video para conciliar el sueño, pero antes de eso, denle me gusta y suscríbanse al canal. Además, de dónde son y a qué hora lo ven. Ahora pónganse cómodos y relájense. La primera noche que lo oí respirar fue cuando supe que había cometido un terrible error. No el error casual de comprar un souvenir caro, sino el tipo de error que transforma la realidad en algo irreconocible. La muñeca me observa incluso sin ojos, una cabeza vacía y sin rasgos distintivos que gira imperceptiblemente cada vez que miro hacia otro lado. Traje algo conmigo de Nueva Orleans que no estaba destinado a irse y ahora estoy pagando un tipo de impuesto completamente diferente. El puesto del mercado estaba escondido en un callejón tan estrecho que mis hombros casi rozaban ambas paredes. El aire pesado, denso de humedad y aroma a especias se aferraba a mi piel mientras deambulaba por el barrio francés. Ya medio borracho de bourbon barato y promesas aún más baratas. El turismo había sido mi escape de las crecientes presiones en casa. 3 meses de avisos fiscales ignorados, una auditoría pendiente y una vida que se desmoronaba lentamente en torno a la negligencia financiera. La anciana detrás del puesto apenas me reconoció. Sus dedos, nudos como antiguas raíces de ciprés, trabajaban metódicamente tejiendo algo pequeño con arpillera gruesa. Solo cuando alcancé una máscara pintada, por fin habló. Su voz, una áspera voz que parecía surgir de algún lugar bajo los adoquines. «No es eso», murmuró sin levantar la vista. «Esta te llama», extendió la palma ofreciendo una muñeca tosca y sin rostro, no más grande que mi pulgar, calva, sin rasgos, con costuras toscas que formaban su cuerpo en miniatura. Algo en su vacío, la sugerencia de rasgos que deberían haber estado allí, pero no estaban, me hizo encoger el estómago. «¿Qué es?», pregunté ya buscando mi billetera. Su respuesta fue una serie de palabras que no entendí, pronunciadas en un dialecto que se deslizaba entre el francés y algo más antiguo. La única palabra que reconocí fue deudas. Cuando le pedí que repitiera lo que dijo, simplemente sonrió, mostrando sus dientes afilados y envolviendo la muñeca en un trozo de periódico cubierto de impresiones de códigos tributarios. Debería haberlo sabido entonces. Debería haberme ido. En cambio, sujeté la pequeña muñeca a la cremallera de mi mochila como un amuleto macabro y continué mis vacaciones, olvidándola por completo hasta que regresé a mi apartamento en Chicago 3 días después. El primer cambio fue sutil. Llevaba 2 días en casa con Hetty evitando la montaña de correo que se había acumulado durante mi ausencia. Facturas, avisos. Otra carta de Hacienda exigiendo mi pago trimestral. Esa noche, tumbada en la cama, lo oí. Un suave susurro bajo las tablas del suelo. No era el típico asentamiento del edificio ni el radiador al encenderse, sino sonidos rítmicos e intencionados que casi formaban palabras, frases en injun, conjuros criollos, números pronunciados en secuencia como quien recita códigos tributarios. Me convencí de que eran los efectos persistentes del viaje, mi mente jugándome una mala pasada después de tantas noches en clubes de jazz. Pero cuando me levanté a la mañana siguiente y vi mochila colgada junto a la puerta, la muñeca que llevaba pegada me pareció diferente. Todavía sin rostro, todavía tosca, pero innegablemente más grande. Lo que había sido del tamaño de mi pulgar ahora se extendía hasta la longitud de mi dedo índice. Me dije a mí misma que simplemente no la había mirado bien antes. Los recuerdos de las vacaciones a menudo se distorsionan, especialmente cuando hay alcohol de por medio. La saqué de mi mochila y la puse en mi escritorio junto al aviso de Hacienda. Estaba decidida a ignorarla. Esa noche, después de otro día de procrastinación, solicité una prórroga de impuestos, la tercera de este año. En el momento en que hice clic en enviar en el formulario electrónico, el susurro bajo el suelo se intensificó. Esta vez no había forma de confundirlo con ruidos domésticos.
Sílabas ásperas burbujeaban por los huecos entre las tablas del suelo, junto con el ligero aroma a agua de pantano y hierbas quemadas. El sueño llegó a ratos esa noche. Por la mañana la muñeca había crecido otro centímetro y los puntos a lo largo de su costado latían con un ritmo enfermizo, como venas que transportaban sangre negra. Para el quinto día, el pánico se había instalado en mis huesos. Cada mañana la muñeca crecía, cada noche el susurro se hacía más fuerte. Empecé a medirla con una regla, documentando lo imposible. Exactamente 1 centímetro de crecimiento cada 24 horas. Las toscas puntadas a lo largo de su cuerpo se habían vuelto más pronunciadas. Los hilos ahora palpitaban visiblemente cada vez que me acercaba con mis documentos de impuestos en la mano. No soy supersticioso por naturaleza. Soy contador, un hombre de números y explicaciones racionales. Pero la racionalidad no ofrece un marco para una muñeca que crece. Porque los susurros en un idioma que no hablas, pero de alguna manera entiendes, están contando tus pecados financieros. Intenté destruirlo primero. Las tijeras no lo cortaron, el fuego no lo quemó. El agua golpeó su superficie como mercurio. Cuando intenté tirarlo a la basura, envolviéndolo en varias capas de bolsas de basura, lo encontré en mi mesita de noche a la mañana siguiente. Ahora, del tamaño de mi mano, su rostro inexpresivo transmitía de alguna manera una acusación. Internet ofrecía consejos contradictorios sobre los muñecos vudú. Algunos sitios sugerían sal, purificación, destierro. Otros advertían contra interferir con fuerzas incomprensibles. Desesperada, opté por la sal, comprando un recipiente grande de sal marina gruesa en el supermercado. Esa noche creé un círculo de sal y espolvoreé más directamente sobre su cuerpo de arpillera. El efecto fue inmediato y aterrador. El muñeco se convulsionó, las costuras del costado se abrieron. De la herida emergieron docenas de alfileres que no se cayeron, sino que salieron disparados como proyectiles, dejando una estela de humo sulfuroso. Me agaché, pero no fui lo suficientemente rápido. Los alfileres no me perforaron la carne. En cambio, ocurrió algo mucho peor. Pasaron disparados junto a mí y se incrustaron en mi sombra en la pared, clavándola como un espécimen de mariposa. Mi cuerpo físico permaneció móvil, pero mi sombra permaneció fija, estirada y distorsionada, donde los alfileres la sujetaban. La desconexión me provocó una oleada inmediata de náuseas. Moverse mientras la sombra permanece inmóvil viola algo primario de la percepción humana. Cada paso que daba para alejarme de la pared me provocaba punzadas de dolor en el cuerpo, como si me estuviera estirando más allá de mis límites naturales. Presa del pánico, agarré mi sombra. Mis dedos, de alguna manera, encontraron asidero en lo que debería haber sido simplemente una ausencia de luz. La sombra se sentía fría y resbaladiza como seda mojada. Cuando la liberé de los alfileres, un dolor explosivo me atravesó el hombro derecho, una verdadera agonía física que me hizo caer de rodillas. Detrás de mí, mi sombra se recompuso, pero se movió con un ligero retraso, como si se resistiera a seguir mis órdenes. La sangre empapaba mi camisa, aunque no había ninguna herida bajo la tela, solo una perfecta constelación de moretones con el patrón exacto de los alfileres que habían perforado mi sombra. 2 semanas después de regresar de Nueva Orleans, la muñeca me llegaba a la altura de las rodillas con su rostro inexpresivo, ahora a la altura de mi escritorio. Había renunciado a destruirla y, en cambio, había establecido una convivencia cansina. Permanecía prácticamente inmóvil durante el día, pero por la noche, al despertar, la encontraba moviéndose cada vez más cerca de mi cama. Siempre orientada hacia mí, sin importar cómo la hubiera dejado. El susurro se había convertido en un compañero constante, surgiendo del suelo a lo largo del día, pero alcanzando un punto álgido cada vez que me ocupaba de asuntos financieros. Revisaba mi cuenta bancaria, abría facturas, calculaba cuánto debía, los impuestos atrasados y las multas.
El hombro me dolía constantemente, donde me habían desgarrado la sombra. Los moretones se negaban a desaparecer y ocasionalmente supuraban un líquido transparente con olor a Mississippi. Empecé a usar mangas largas sin importar la temperatura, incapaz de explicar la lesión a mis compañeros de trabajo, ya preocupados por mi aspecto deteriorado. La falta de sueño y la ansiedad constante me habían hundido el rostro. Unas ojeras enmarcaban unos ojos que se movían nerviosamente, siempre buscando la ubicación de la muñeca. Llamaba para decir que estaba enferma con frecuencia, incapaz de concentrarme en las hojas de cálculo cuando mi casa se había convertido en una prisión compartida con algo cada vez más malévolo. Luego llegaron los recibos. Una mañana me desperté y encontré a la muñeca que me llegaba a la cadera con un fajo de papeles en sus manos toscamente cosidas, docenas de recibos de compras que no había hecho, un coche con entrega prevista para el mes que viene, una propiedad vacacional en Florida que se vendía en 2 semanas, relojes de lujo, ropa de diseño, vuelos en primera clase, todos con fecha futura. Todos con mi firma y la información de mi tarjeta de crédito. Mis cuentas bancarias aún no mostraban esos cargos, pero la muñeca guardaba estos recibos futuros como pagarés, evidencia de una ruina financiera aún en tránsito. Cuando intenté cogerlos, se disolvieron en cenizas que volvieron a formarse en sus manos momentos después. Intenté ignorarla, concentrándome en resolver por fin mi situación fiscal. Reuní mis documentos, calculé lo que debía y me preparé para pagar la cantidad total más las penalizaciones. Al mi portátil, la muñeca empezó a golpear rítmicamente su cabeza sin rasgos distintivos contra la puerta de mi apartamento. Cada impacto dejaba manchas oxidadas con la forma perfecta de O. El latido metálico se sincronizó con los latidos de mi corazón, aumentando de velocidad y fuerza a medida que avanzaba por las pantallas de pago. La sangre me azotaba los oídos, casi ahogando los susurros sinum que ahora parecían provenir no solo del suelo, sino de las paredes, del techo, de mi propia cabeza. Mis dedos temblaban sobre el botón de pago. Detrás de mí el latido se intensificó. La puerta crujió bajo el ataque. Pulsé enviar. El silencio se apoderó de mí al instante, roto solo por el suave ping de la confirmación de mi pago. Cuando me giré, la muñeca había desaparecido. El alivio duró exactamente 8 horas. Regresé del trabajo, mi primer día completo en semanas, para encontrar el apartamento transformado. Cada superficie estaba cubierta de recibos, miles de ellos, todos de futuras compras, todos con mi firma. Empapelaban las paredes, cubrían los suelos, colgaban del techo con hilos de lo que parecían inquietantemente seno. En el centro de la sala de estar estaba la muñeca, que ahora casi me llegaba al pecho. Su rostro inexpresivo estaba vuelto hacia arriba, sin rasgos distintivos, salvo por un único desgarro vertical donde debería estar una boca. De este nuevo orificio surgieron sonidos que ya no eran susurros, sino palabras completas, pronunciadas en un inglés perfecto y sin acentos. El capital siempre se paga íntegramente, dijo con una voz a la vez infantil y antigua. Pero el interés se acumula eternamente. Me flaquearon las piernas. La habitación dio vueltas al comprender algo que me atravesó la conciencia. No se trataba de mi evasión fiscal. Ese había sido simplemente el punto de entrada, la pequeña negligencia que permitió que algo pasara. Se trataba de una deuda de otro tipo, de libros de contabilidad cósmicos cuya existencia desconocía. La muñeca extendió el brazo, ofreciendo un recibo único y diferente a los demás. Este estaba escrito a mano en un pergamino que sospechosamente parecía piel. La tinta era marrón óxido en lugar de negra. En la parte superior, donde normalmente aparecería el nombre de una empresa, había un símbolo que reconocí de la tienda de Nueva Orleans, la marca de la anciana. «Compraste lo que no estaba a la venta», dijo la muñeca con la lágrima ensanchándose con cada palabra. La deuda se transfiere. La colección continúa. Una fría claridad me inundó. No era la primera.
La anciana no había sido la vendedora, sino la deudora anterior, pasando su carga a un turista desprevenido con la negligencia financiera ya manchando su alma. ¿Cuántos antes que ella? ¿Hasta dónde llegaba esta cadena de deudas? Tenía dos opciones. Continuar este ciclo de terror hasta que la muñeca alcanzara mi tamaño y me vio obligada a pasársela a otra alma negligente o romper el patrón de alguna manera. Mi deuda de impuestos estaba pagada, pero este libro de cuentas requería algo completamente diferente. 3 días después, regresé a Nueva Orleans. La muñeca ahora me llegaba a los hombros, atada al asiento del pasajero a mi lado. El viaje había sido una pesadilla de cálculos susurrados y recibos crecientes que llenaban el auto más rápido de lo que podía apartarlos. Varias veces casi me salí de la carretera cuando la muñeca giró su cara inexpresiva hacia mí, la boca ensanchándose para revelar nada más que arpillera vacía en su interior. El barrio francés no había cambiado, pero yo navegaba por sus calles con una nueva conciencia. El estrecho callejón estaba exactamente donde lo recordaba, aunque parecía estrecharse aún más a medida que me acercaba. Los edificios a ambos lados se inclinaban hacia adentro, como si se resistieran a dejarme pasar. El puesto había desaparecido. En su lugar, una silueta descolorida sobre el empedrado, un rectángulo perfecto de piedras más limpias donde había estado durante lo que debieron de ser años. La desesperación amenazó con apoderarse de mí hasta que vi una pequeña puerta en la pared que no había visto en mi visita anterior. No había tirador en su superficie, solo una pequeña hendidura con la forma y el tamaño exactos de la cabeza de la muñeca. La comprensión me invadió. Coloqué la muñeca presionando su cara inexpresiva contra la hendidura. Encajaba a la perfección. Piedra contra piedra rechinó al abrirse la puerta, revelando una pequeña habitación que no contenía nada más que una silla de madera y un antiguo libro de contabilidad abierto sobre un podio. La muñeca avanzó sola. Sus toscas piernas la llevaron hasta el libro de contabilidad. Levantó una mano, ahora equipada con un único dedo puntiagudo que antes no tenía, y comenzó a escribir con una caligrafía que no podía leer desde donde estaba. Mientras escribía, la muñeca empezó a encogerse centímetro a centímetro, volviendo a su tamaño original. Los recibos que nos habían seguido se desintegraron, convirtiéndose en cenizas que se arremolinaban en patrones demasiado deliberados como para ser causados por la suave corriente de aire de la puerta abierta. Sabía sin que nadie me lo dijera lo que estaba sucediendo. La muñeca estaba calculando una transferencia no a otra persona, sino a su origen. Mi deuda estaba siendo devuelta al contador cósmico que la había emitido inicialmente, pero nada es gratis. Cuando la muñeca terminó de escribir, ahora de nuevo no más grande que mi mano, giró su rostro inexpresivo hacia mí. Su boca llena de lágrimas se abrió una última vez. El equilibrio requiere equilibrio, dijo. La deuda ha sido devuelta, pero el pago aún está pendiente. Mi sombra se separó de mí otra vez, esta vez sin alfileres ni fuerza. Un suave desprendimiento como la seda deslizándose de la piel. Se movió por sí sola, fluyendo por el suelo hasta el libro de contabilidad, donde se pegó a la página en la que la muñeca había escrito. La sombra se hundió en el papel, absorbida por completo, dejándome de pie en la pequeña habitación sin proyectar oscuridad alguna. Me sentí más ligera de inmediato, casi ingrávida, pero también disminuida. Los colores parecían menos vibrantes, los sonidos apagados, como si ahora experimentara el mundo a través de un velo tenue. Alcancé la muñeca, ahora inanimada y de nuevo como un objeto, y la guardé en mi bolsillo. Al salir del callejón, la gente de la calle me atravesaba como si no estuviera allí. Sin embargo, sus sombras se extendían hacia mí, extendiéndose de forma antinatural sobre los adoquines, como dedos de oscuridad que se extendían hacia mí. Comprendí el intercambio que se había producido. Mi deuda financiera, tanto mundana como mística, había sido saldada, pero a cambio me había convertido en algo más. No exactamente un fantasma,
ni exactamente un ser físico, sino un coleccionista de otra clase. La muñeca en mi bolsillo ahora era mía para dársela y me encontré observando a los transeúntes, capaz de percibir de alguna manera quienes cargaban con el peso de las deudas impagadas, quienes intentaban engañar para ganarse la vida. Siempre habría otro deudor, siempre habría un equilibrio que mantener y tenía todo el tiempo del mundo para esperar al indicado. En un apartamento de Chicago, el correo se acumula sin recoger. Los vecinos comentan que de vez en cuando oyen susurros de Sinjun filtrándose por las paredes, pero nadie ha vivido allí durante meses. Se acerca la temporada de impuestos y por toda la ciudad. La gente pospone sus declaraciones sin darse cuenta de que al hacerlo abren las puertas a libros de contabilidad que escapan a su comprensión. En el barrio francés los turistas buscan recuerdos sintiendo a veces una mano ligera que los guía hacia ciertos puestos, ciertas baratijas. Algunos se van con pequeñas muñecas sin rostro que no recuerdan haber comprado. Son lo suficientemente pequeñas para sujetarlas a una mochila y fáciles de olvidar hasta que comienzan los susurros. La mente humana no está diseñada para comprender ciertas cosas. La ciencia tiene límites por algo. Aprendí esta verdad en mi laboratorio del sótano, donde las leyes de la química chocaron con algo más antiguo, algo que esperaba pacientemente tras el velo de la razón, hasta que fui lo suficientemente insensato como para invitarlo a entrar. Siempre he descartado lo sobrenatural como la racionalización desesperada de mentes demasiado débiles para aceptar la aleatoriedad. Pero después de lo sucedido, ya no estoy seguro de dónde está realmente la línea entre la ciencia y lo inexplicable o si tal línea existe en absoluto. El departamento de química de la universidad siempre había tenido fondos insuficientes. Cuando mi solicitud de beca para un espacio de laboratorio fue denegada por tercera vez consecutiva, decidí tomar cartas en el asunto. El sótano de mi casa victoriana ofrecía amplios metros cuadrados, pisos de concreto sólido y, lo más importante, aislamiento. Perfecto para los delicados experimentos que estaba realizando sobre reestructuración molecular bajo variaciones extremas de temperatura. Tardé 2 meses en acondicionar el espacio. Instalé ventilación industrial, reforcé el sistema eléctrico y organicé mi equipo meticulosamente con la precisión de un cirujano que prepara un quirófano. Mi orgullo era la campana extractora de gases hecha a medida donde pasaba la mayor parte del tiempo. La renovación agotó mis ahorros, pero no podía ponerle precio a la libertad científica. Lo único desagradable a la vista era el antiguo sistema de calefacción que dominaba el rincón más alejado, un monstruo de metal corroído que resoplaba y gemía con cadencia irregular. Mis colegas bromeaban al respecto durante sus escasas visitas, afirmando que podían ver rostros en los patrones de óxido. Jenkins, de química orgánica, incluso lo llamó el viejo Kelvin e insistió en que lo observaba trabajar. Toleré sus supersticiones sin sentido con un desprecio apenas disimulado. La ciencia no tenía cabida para historias de fantasmas. La ecuación me había estado atormentando durante semanas. Un problema aparentemente sencillo de energías de enlace molecular que se negaba obstinadamente a resolverse. Cada intento terminaba en una contradicción matemática o una imposibilidad física. Mi frustración aumentaba a medida que cada noche se convertía en madrugada, sin nada que mostrar, salvo un dolor de cabeza punzante y hojas de cálculos desechados. Esa noche en particular, una tormenta de noviembre azotaba las ventanas del sótano como algo desesperado por entrar. El viento encontraba cada grieta en los cimientos centenarios, creando una sinfonía de susurros que parecía casi articulada. La temperatura había bajado drásticamente y había puesto la vieja calefacción al máximo. Respondió con una serie de protestas metálicas que resonaron por la cámara de hormigón. Exactamente a las 2:47 de la mañana volví a encontrarme con un callejón sin salida con la ecuación. Lancé el bolígrafo al otro lado de la habitación, viéndolo rebotar en el póster de la tabla periódica y desaparecer tras un armario. La falta de sueño había agotado a mis pacientes.
La calefacción eligió ese momento para emitir un gemido particularmente humano. «Cállate», murmuré masajeándome las sienes. «No estoy de humor para tus comentarios». La calefacción respondió con una serie de clics, casi como una risa. Me puse de pie estirando mis músculos acalambrados y me acerqué a la monstruosidad oxidada. Semas de aislamiento y frustración matemática habían desgastado los límites de mi racionalidad. Me encontré frente al calefactor, dirigiéndome directamente a él como si se enfrentara a un rival. «Bien, viejo Kelvin, si eres una entidad tan brillante, ¿por qué no resuelves mi ecuación?». Mi voz resonó en el laboratorio vacío, anormalmente alta. «Todos dicen que estás mirando. Demuestra que eres más que solo metal corroído y cableado defectuoso». El desafío flotaba en el aire viciado. Me sentí ridículo casi de inmediato. Un hombre adulto burlándose de una pieza de equipo. Pero entonces la tormenta cesó abruptamente. El repentino silencio presionó contra mis tímpanos. Con peso físico. Mi piel se erizó con escalofríos a pesar del calor. Las luces parpadearon una vez, 2 veces y luego sumieron el laboratorio en la oscuridad absoluta. Me congelé contando los segundos con mi corazón acelerado. 1, 2, 3, 4, 5. La luz volvió a encenderse con un brillo clínico. Todo parecía exactamente igual que antes, salvo 2 detalles cruciales. Primero, el reloj de pared marcaba las 3:15, aunque mi reloj de pulsera insistía en que seguían siendo las 247. Segundo, la pizarra donde había estado trabajando durante horas mostraba mi ecuación completamente resuelta, escrita inequívocamente con mi propia letra. Se me secó la boca. Me acerqué a la pizarra con pasos temblorosos, examinando la solución. Cada variable estaba perfectamente equilibrada, cada cálculo impecable. Era elegante, incluso hermoso, pero imposible. Aún no lo había escrito. Allí estaba con mi peculiar forma de formar los 7 con un trazo cruzado, mi peculiar hábito de escribir corchetes en ángulos agudos. Cogí la goma de borrar, decidida a borrar aquella inexplicable intrusión. En cuanto mis dedos tocaron la superficie, una fuerza invisible me agarró la mano. La goma se adhirió a la pizarra como magnetizada, sin que mis dedos pudieran soltarla. Una sensación de frío se extendió desde las yemas de los dedos hasta el brazo. Un escalofrío penetrante que traspasó piel y músculo para instalarse directamente en los huesos. Tras tiar segundos insoportables, la fuerza me liberó. Me tambaleé hacia atrás, apretándome la mano contra el pecho. Las yemas de mis dedos se habían vuelto de un blanco pálido, como si algo les hubiera drenado todo el calor. La ecuación seguía intacta y perfecta. Subí corriendo las escaleras, cerrando con llave la puerta del sótano. Dormir era imposible. Caminé por la sala hasta el amanecer, intentando construir explicaciones racionales para lo sucedido. Privación de sueño, alucinación. Quizás había resuelto la ecuación yo mismo y la había olvidado en mi estado de agotamiento. Cuando llegó la mañana con su luz purificadora, me convencí de esto último. Debí de haber tenido un episodio disociativo por exceso de trabajo. Con la valentía de la luz del día, volví al laboratorio, casi esperando encontrar la pizarra limpia, evidencia de un sueño. La ecuación seguía exactamente como la había visto. Pero ahora mi curiosidad científica superó mi miedo. Fotografié la solución y pasé el día verificando cada paso. Las matemáticas eran sólidas. De hecho, era brillante, un enfoque que jamás habría concebido. Tras horas de análisis, recordé la cámara de seguridad que había instalado cerca de mi ordenador, principalmente para documentar experimentos cuando trabajaba solo. Con manos temblorosas accedí a la grabación de la noche anterior. Lo que vi desafía toda explicación. La grabación me mostraba sentado en mi escritorio durante los 5 segundos de oscuridad, completamente inmóvil, salvo por mis ojos.
Giraban independientemente, retorciéndose en ángulos imposibles antes de volver a sus órbitas. Mientras tanto, una figura borrosa, apenas distinguible de la oscuridad que la rodeaba, se movía del calefactor a la pizarra. No tenía forma definida, solo una mancha de un negro más intenso contra las sombras. Pero se movía con una inteligencia deliberada. Vi la grabación 17 veces buscando pruebas de manipulación o artefactos digitales. No encontré ninguna. La hora coincidía exactamente con las 2 horas 47 minutos y 12 segundos y las 2 horas 47 minutos y 17 segundos, 5 segundos durante los cuales ocurrió algo imposible. Esa noche dormí arriba con todas las luces encendidas, las puertas cerradas y un cuchillo de cocina en la mesita de noche. Me dije a mí mismo que no volvería al sótano. Sin embargo, al mediodía, la curiosidad científica había superado la cautela. Necesitaba entender qué había sucedido. Me armé de cámaras adicionales, detectores de campos electromagnéticos y sensores de temperatura, transformando mi laboratorio de química en un centro de investigación paranormal. Mis colegas se habrían reído a carcajadas si me hubieran visto. No me importaba. Había sucedido algo que desafiaba toda explicación y lo documentaría adecuadamente. Durante 2 días no ocurrió nada inusual. Trabajé en aplicaciones de la misteriosa solución, que resultó notablemente efectiva para predecir energías de enlace en estructuras moleculares complejas. Me convencí de que el incidente fue aislado, quizás provocado por las condiciones atmosféricas específicas de la tormenta. Hasta las 3:15 de la mañana de la tercera noche estaba realizando un análisis de rutina cuando el disyuntor se disparó sin previo aviso. Las luces de emergencia proyectaron un resplandor ámbar enfermizo por todo el laboratorio. Busqué mi linterna con el corazón latiéndome con fuerza. Elas iluminó el camino hacia el panel de interruptores al otro lado de la habitación. Antes de que pudiera dar un paso, la temperatura se desplomó. Mi aliento se condensó frente a mí, densas nubes blancas contra la luz ámbar de emergencia. Un sabor metálico me llenó la boca y el aire crepitó con electricidad estática que me erizó el vello del brazo. El olor me impactó de inmediato, agudo y acre como fuego eléctrico, pero con un matiz antinatural, ozono quemado, el aroma distintivo de las moléculas de aire desgarradas por un exceso de energía. Me quedé paralizado. El haz de luz de la linterna temblaba en la pared del fondo. Algo se movía junto a la pizarra. No una presencia física, sino una distorsión en el aire. Como el calor que se eleva del asfalto en verano. El rotulador se levantó de la bandeja y comenzó a escribir con movimientos violentos y bruscos. Aparecieron nuevas ecuaciones basándose en la solución original. La mano que sostenía el rotulador permaneció invisible, pero la precisión era innegable. No eran garabatos al azar, eran formulaciones químicas avanzadas para compuestos que nunca había considerado. Estructuras teóricas con propiedades que violaban la comprensión convencional. Mi mente científica reconoció de inmediato sus posibles aplicaciones. Productos farmacéuticos que podían cruzar la barrera hematoencefálica con una eficiencia sin precedentes. Máquinas moleculares capaces de autorreplicarse usando materiales ambientales, sistemas de almacenamiento de energía con una capacidad inimaginable. Y sin embargo, bajo esa brillantez se escondía algo profundamente erróneo. Las fórmulas requerían precursores tóxicos, intermediarios inestables, reacciones que liberarían compuestos con impactos ambientales desconocidos. Su implementación exigiría compromisos éticos que ningún científico responsable haría. El marcador cayó al suelo con un ruido plástico que resonó como un disparo en el silencioso laboratorio. Las luces volvieron a la vida y el disyuntor se reinició con un clic audible. Me acerqué a la pizarra con cautela. La tinta aún estaba húmeda, brillando bajo las luces fluorescentes. Al acercarme para examinar las fórmulas, el olor a ozono quemado se intensificó. Extendí la mano para tocar la superficie, pero retrocedí.
La tinta no solo estaba húmeda, sino caliente. Temperatura corporal. Mis cámaras lo habían capturado todo. Las imágenes mostraban el marcador moviéndose en el aire sin ninguna guía visible, incluso al aumentar el contraste y la resolución. Más inquietantes eran las señales de calor. La tinta registró exactamente 37,6 gramos Celsius de temperatura corporal, mientras que el aire circundante había descendido a casi 0 gramos. Este patrón se repitió durante semanas. Cada noche a las 3:15 de la mañana la electricidad se cortaba momentáneamente. Aparecían nuevas fórmulas, cada una más brillante y éticamente cuestionable que la anterior. Cada vez las cámaras capturaban el mismo fenómeno. Marcadores moviéndose en el aire vacío. Ecuaciones escritas con tinta caliente que olían a ozono quemado. Debería haber huido. Debería haber abandonado la casa, destruido las fórmulas, informado de mis hallazgos a alguien con la autoridad para investigar. En cambio, la ambición científica superó mi miedo. Empecé a probar las fórmulas, sintetizando los compuestos predichos por las misteriosas ecuaciones. Los resultados fueron extraordinarios. Materiales con propiedades que desafiaban la física convencional, reacciones químicas que producían salidas de energía mucho más allá de los máximos teóricos. Las publicaciones siguieron al reconocimiento académico, las ofertas de becas, las consultas de compañías farmacéuticas y contratistas de defensa. Me hice famoso por avances que no entendía del todo, atribuyéndome el mérito de conocimientos que no eran míos. He dejado de cuestionar la fuente de estas ideas. Dejé de ver las grabaciones cada mañana. Dejé de notar cómo baja la temperatura en el laboratorio cuando trabajo hasta tarde. Dejé de reconocer el reflejo en la pantalla de mi computadora que a veces se mueve independientemente de mí, pero siento su presencia cada vez más fuerte con cada fórmula que implemento. Cada noche a las 3:15 me siento inmóvil en mi escritorio cediendo el control mientras usa mis manos para escribir. A veces lo vislumbro en superficies reflectantes, una oscuridad con un propósito, observando desde la esquina donde el antiguo calentador ahora permanece en silencio, su propósito cumplido. Ya no necesita cortar la energía para hacerse notar. Ya no necesita mover marcadores en el aire. Ahora tiene un instrumento más directo. Anoche me encontré de pie frente a la pizarra sin recordar cómo llegué allí. Mi mano escribía fórmulas que no reconocía, estructuras químicas de una complejidad imposible. Cuando intenté alejarme, mis piernas se negaron a obedecer. Cuando intenté soltar el marcador, mis dedos solo lo agarraron con más fuerza. Mis colegas todavía me visitan de vez en cuando, comentan sobre mi tálida, las ojeras bajo mis ojos, la distante calidad de mis respuestas. Lo atribuyen al exceso de trabajo, a la presión de mi repentina fama. ¿No notan cómo me estremezco cuando mencionan al viejo Kelvin o cómo los evito que examinen mi pizarra demasiado de cerca? ¿No ven lo que veo en superficies reflectantes? Mis ojos girando brevemente en ángulos imposibles cuando trabajo después de la medianoche. No huelen el ozono quemado que se adhiere a mi ropa. No sienten la mancha fría que me sigue por el laboratorio. He llegado a comprender el intercambio que inicié sin saberlo esa noche tormentosa. El conocimiento no fue gratis. Con cada fórmula que implemento, su influencia se hace más fuerte. La frontera entre nosotros se adelgaza. La línea entre la inspiración y la posesión se difumina. La ciencia tiene límites por una razón. Algunas ecuaciones no están hechas para ser resueltas. Algunos conocimientos tienen un precio demasiado alto para calcular y a veces cuando desafías a la oscuridad esta acepta. La primera vez que noté algo extraño en la biblioteca de la Universidad de Blackwood fue cuando me reí del crujido del suelo. Esa risa desdeñosa resuena en mis pesadillas. Ahora, un sonido que me marcó de alguna manera me marcó como digno de la atención de lo que sea que habite entre esas interminables filas de libros. Ojalá pudiera retractarme. Ese único momento de arrogante incredulidad.
pero la biblioteca lo recordó y respondió. Empezó con los sonidos, no con el asentamiento normal de un edificio antiguo. Eran pasos deliberados y rítmicos que se detenían al darme la vuelta. Páginas que pasaban cuando no había nadie sentado en las mesas. Había pasado noches allí hasta tarde investigando mi tesis sobre ocultismo medieval. A menudo, el último estudiante en irse, aparte de los conserjes, los sonidos seguían un patrón, 3 sucesiones rápidas, una pausa, luego 2 más lentas, como un latido ligeramente desincronizado. Solo la calefacción, me dije. Solo la madera contrayéndose con el frío. Explicaciones racionales que se desintegraban con cada noche que pasaba. Soñé con ellos por primera vez hace 3 semanas, figuras encapuchadas moviéndose entre los estantes con los rostros oscurecidos por una sombra tan profunda que parecía absorber la luz. Se movían con un propósito, encendiendo velas a intervalos específicos en los estantes. El sueño era tan vívido que podía oler el azufre de las cerillas y sentir cómo bajaba la temperatura a su paso. Desperté empapado en sudor, con el corazón latiéndome con fuerza. La noche siguiente, el mismo sueño y la siguiente, cada vez las figuras encendían una vela más. Cada vez se detenían y se giraban hacia donde yo observaba, aunque nunca pude ver sus rostros, solo oscuridad donde deberían estar los rasgos. Después de la 5ª noche consecutiva, el agotamiento nubló mi pensamiento. Mi asesor académico notó mis ojos inyectados en sangre y me sugirió que me tomara un descanso. Asentí mecánicamente mientras mi mente repasaba el último sueño. Las figuras encapuchadas habían dispuesto sus velas en un patrón que se parecía inquietantemente a mis iniciales. Seora Winters. Mi asesor me preguntó si dormía bien. Mentí y dije que sí. ¿Cómo podía explicar lo que estaba pasando sin parecer completamente trastornada? Evité la biblioteca durante 3 días. El sueño se detuvo. Me invadió un profundo alivio y me convencí de que había sido simple estrés. Mi mente procesando la ansiedad a través de imágenes extrañas. Nada sobrenatural, nada que temer. Cuando volví a la biblioteca un martes por la tarde, Harriet, la bibliotecaria jefa, me recibió con un entusiasmo inusual. Mencionó que habían instalado nuevas cámaras de seguridad el fin de semana anterior. Se me aceleró el pulso cuando se ofreció a mostrarme la sala de vigilancia, un espacio abarrotado del tamaño de un armario con 6 pantallas que mostraban diferentes ángulos de la biblioteca. Hemos grabado algunas imágenes interesantes, dijo con sus finos labios curvados en lo que podría haber sido una sonrisa. Había algo extraño en su tono, un dejo de anticipación que me erizó la piel. Repasó varias grabaciones explicando las características de los nuevos sistemas cuando algo en la tercera pantalla me llamó la atención. Una figura, mi figura caminando entre las filas de estanterías en la sección de historia medieval. La hora marcaba las 8:42 de la noche anterior. Pero no estuve aquí anoche, dije con la boca repentinamente seca. Harriet entrecerró los ojos ligeramente. Claro que sí. Mira, cambió el ángulo de la cámara. Allí estaba, sentada en mi mesa de siempre, cerca de los altos ventanales, rodeada de libros abiertos. La cámara mostraba mi rostro con claridad, iluminado por la pantalla de mi portátil. Llevaba la misma ropa que llevaba 3 días antes, la última vez que estuve en la biblioteca. Pero entonces volvió a la primera grabación. Justo a la misma hora, mi doble caminaba entre las estanterías, deteniéndose de vez en cuando para rozar los lomos de los libros. Se me heló la sangre. Es imposible, susurré. Harriet simplemente se encogió de hombros y mencionó algo sobre fallos ocasionales del sistema. Su despreocupación me aterrorizó más que cualquier reacción dramática, como si lo hubiera esperado, como si ya lo hubiera visto antes. Esa tarde empecé a investigar a trompicones, incapaz de concentrarme. Cada pocos minutos recorría la biblioteca buscando a mi doble. El peso de unas miradas invisibles me oprimía la espalda.
2 veces vi mi reflejo en el cristal de la ventana y me estremecí, momentáneamente insegura de si era realmente mío o algo más que se reflejaba en mi rostro. Esa noche los sueños regresaron con una intensidad brutal. Las figuras encapuchadas se movían con mayor urgencia. Sus velas formaban ahora complejos patrones en el suelo de la biblioteca. En el sueño intenté acercarme a ellas, pero mis pies se negaban a moverse. Una figura se separó del grupo y caminó directamente hacia mí. Se llevó las manos a la capucha, a punto de revelar lo que hacía debajo, y me desperté gritando con las sábanas enredadas en mis piernas como cuerdas. Sabía que tenía que volver, no durante el horario de atención, cuando los estudiantes y el personal llenaban el espacio con normalidad, sino por la noche, cuando lo que estuviera sucediendo podría revelarse por completo. Me dije a mí misma que necesitaba pruebas, algo concreto que demostrara que no estaba perdiendo la cabeza. La explicación más racional de que, en efecto, estaba experimentando algún tipo de crisis psicológica parecía casi preferible a la alternativa. Entrar al edificio fuera del horario de atención no fue difícil. Como candidata a doctorado, tenía privilegios de acceso tardío, aunque oficialmente se suponía que debíamos irnos a medianoche. El guardia de seguridad me conocía y apenas levantó la vista de su teléfono cuando pasé mi tarjeta de identificación a las 22 horas. La biblioteca se sentía diferente por la noche. Durante el día, la inmensidad de la sala de lectura principal se sentía grandiosa, inspiradora. Ahora se alzaba, los altos techos desapareciendo en la oscuridad que la escasa iluminación de emergencia no podía penetrar. Las estanterías creaban un laberinto de sombras, cada esquina ocultando amenazas potenciales. Me dirigí a la sección de historia medieval donde la cámara había capturado a mi doble. El olor me golpeó de inmediato. Cera quemada. No era el agradable aroma de las velas perfumadas, sino cebo crudo, acre y grasiento. No había velas visibles. Sin embargo, el olor lo impregnaba todo. Mi ritmo cardíaco se aceleró a medida que me adentraba más en las estanterías. El sonido de mi respiración parecía obscenamente fuerte en el silencio. Entonces lo oí. Un suave aleteo como el sonido de las páginas al pasar. No un solo libro, sino docenas, cientos, todos girando en perfecta sincronización como alas batiendo en el aire. Seguí el sonido, recorriendo las estanterías hasta llegar a la sección de manuscritos raros. La temperatura había bajado drásticamente. Podía ver mi respiración formando nubes frente a mi cara. El sonido de pasar las páginas se hizo más fuerte, más insistente. Entonces vi movimiento al final de un largo pasillo formado por estanterías imponentes. Mis pies me impulsaron hacia adelante antes de que mi cerebro pudiera procesar lo que veía. Era yo, mi duplicado exacto, inmóvil, sosteniendo un gran volumen encuadernado en cuero. Incluso desde la distancia pude ver que el título del libro no estaba impreso, sino tallado en la portada. Las ranuras se llenaron de algo oscuro y descascarillado, algo que se parecía horriblemente a sangre seca. Mi doble levantó la cabeza encontrando mi mirada. Mi rostro se iluminó con una amplia sonrisa, pero donde debería haber habido una boca, solo había piel suave. La visión me provocó náuseas. Quería correr, pero mis piernas se negaron a moverse. Levantó una mano señalando algo en el suelo entre nosotros. Una vela se derritió hasta convertirse en un trozo de cera deforme. La mecha imposiblemente había formado letras. Mi nombre completo, Andrew Michael Blackwood, se torció en una cursiva tan perfecta que no pudo haber sido accidental. La cosa con mi cara dio un paso hacia mí, luego otro. Sus movimientos eran fluidos, pero erróneos, como ver una película reproducida un poco demasiado rápido. El libro que sostenía empezó a humear. Delgados zarcillos surgían de las páginas. El miedo primario finalmente rompió mi parálisis. Me di la vuelta y corrí, mis pasos atronando contra el suelo de mármol.
Detrás de mí oí el aleteo frenético, miles de páginas pasando a la vez. Llegué a la sala de lectura principal y me quedé paralizado de horror. Las estanterías se movían sin intervención humana. Se deslizaban por el suelo, sus bases de madera raspando contra el mármol con un sonido como el de uñas en la pizarra. Se ordenaban formando un patrón bloqueando mi camino hacia la salida. Un cántico bajo llenó el aire. Las palabras en latín, pero de alguna manera invertidas, como si alguien las hubiera grabado y reproducido al revés. Las sílabas me lastimaban los oídos, dificultándome la concentración. Reconocí fragmentos de mi investigación, frases de textos prohibidos sobre la dualidad, sobre la invocación de reflexiones de otras realidades. Los estantes casi habían terminado de reorganizarse, dejando solo un estrecho camino hacia las puertas principales. Corrí hacia él, sabiendo instintivamente que si ese espacio se cerraba, nunca volvería a salir de la biblioteca. Detrás de mí, el cántico se hizo más fuerte. El aire se sentía denso, resistente, como si corriera a través del agua en lugar del aire. Mis pulmones ardían, mi visión se nubló. Salí disparada por el espacio justo cuando la última estantería se deslizaba en su lugar con un golpe seco. El sonido resonó por el vestíbulo vacío como la tapa de un ataúd al cerrarse. El guardia de seguridad había dejado su puesto. La puerta de salida estaba sin llave. Demasiado fácil, demasiado tentador. Dudé solo un momento antes de abrirme paso entre ellos hacia el frío aire nocturno. Eso fue hace 3 días. No he regresado al campus, no he respondido a las llamadas de mi asesor. Estoy sentado en mi apartamento con las luces encendidas, temeroso de lo que pueda acechar en la oscuridad. Anoche encontré un libro en mi mesa de centro que no recuerdo haber tenido. Un volumen encuadernado en cuero sin información editorial ni número ISBN. La tapa está en blanco, pero caliente al tacto, como si lo hubiera tocado recientemente. Aún no lo he abierto, pero a veces cuando no lo miro directamente veo como la tapa se ondula como si algo se moviera bajo la superficie, esperando. Y en el espejo del baño esta mañana, por un instante, mi reflejo no coincidió con mis movimientos. Sonrío mientras yo fruncía el ceño. Escribo todo esto como prueba, como testimonio. La biblioteca contiene algo antiguo que me ha notado, me ha seleccionado. No sé por qué. Quizás mi investigación o simplemente mala suerte. Esta noche lo afrontaré. Volveré a la biblioteca con sal y hierro. Las protecciones tradicionales sobre las que he leído. No sé si funcionarán contra lo que sea esto, pero no puedo seguir corriendo. No puedo seguir preguntándome cuándo mi reflejo dejará de imitarme y empezará a reemplazarme. Si alguien encuentra estas palabras y he desaparecido, no me busquen en los lugares de siempre. Me desperté esa primera mañana en el loft alquilado con el corazón latiéndome con fuerza, como si una mano invisible me hubiera despertado. El aire estaba viciado con un ligero olor metálico que se me pegaba a la nariz y se negaba a desaparecer. Una luz grisácea se filtraba por las altas ventanas, revelando mohús de polvo que danzaban en el aire. Y justo en el centro del entrepiso, el que me habían dicho que era una obra maestra arquitectónica, había una grieta inquietante en el cristal. Desde el principio me hizo sentir como si estuviera suspendido sobre un abismo oculto que no podía ver del todo. Lo llamaban modelo Loft, una joya que el propietario dijo que era perfecta para mí mientras mi apartamento real estaba en reformas. No tenía ni idea de lo acertada que resultaría esa afirmación. El contrato era demasiado bueno para resistirse. 6 meses completamente amueblado, grandes ventanales, techos altos y un elegante entrepiso de cristal. Prometía comodidad, prometía lujo. El día que me mudé, el casero sonrió con sorna, algo que me inquietó, pero lo descarté como emoción o quizás alivio de que hubiera encontrado inquilino tan rápido. Recuerdo la primera vez que vi el polvo rojo bajo el cristal.
Parecía casi limaduras de hierro, pero era tan brillante, de un carmesí tan intenso que me recordó a óxido recién pulverizado. No era algo que se pudiera arreglar con la aspiradora o la fregona porque se acumulaba bajo el suelo a través de la grieta. Apenas distinguía pequeñas acumulaciones de esa arenilla roja. Intenté ignorarla y concentrarme en el resto del loft. Si hubiera sabido lo mucho que se me metería en la cabeza durante las siguientes semanas, quizá me habría ido en ese mismo instante, pero necesitaba un lugar donde quedarme y el precio había sido demasiado tentador. El loft era una extraña mezcla de encanto industrial y construcción a medio terminar. Paredes de ladrillo visto enmarcaban la sala de estar, mientras que vigas de acero sostenían el entrepiso. Cada mañana notaba que algunos ladrillos a nivel del suelo parecían ligeramente desprendidos, como si los hubieran desprendido de la pared. Al principio era sutil, solo un ladrillo inclinado hacia adelante unos centímetros. Pensé que podría ser el desgaste normal o alguna peculiaridad estructural, pero para la tercera o cuarta mañana, estos ladrillos no solo estaban sueltos, formaban formas, flechas, señalaban a través de las ventanas, siempre en dirección a otro edificio del barrio. Si seguía la trayectoria de cada flecha, se alineaba con un apartamento, una torre de oficinas o un complejo de apartamentos diferente. Al principio intenté restarle importancia. Tal vez el edificio se estaba asentando de forma extraña y estos patrones eran casualidad. Sin embargo, algo en ello me inquietaba. La geometría era demasiado perfecta. Cada ladrillo suelto se alineaba con demasiada precisión como para ser aleatorio. Al día siguiente encontré un periódico en la encimera de la cocina. Me lo habían entregado sin que yo lo pidiera. Dentro hollé un artículo sobre el aumento del valor de las propiedades en ciertas manzanas de la zona. Sentí una oleada de náuseas al ver la foto de uno de los edificios que señalaban los ladrillos. Según el artículo, era una mina de oro inmobiliaria. Me pregunté si inconscientemente estaría conectando puntos que no existían. Aún así, la coincidencia me puso de los nervios. Intenté compartir mi inquietud con un compañero de trabajo. Mientras tomábamos un café, le comenté que mi loft temporal tenía algunas características extrañas. Parecía desinteresado, pero me sugirió con desdén que lo disfrutara mientras pudiera. Esa noche volví a casa decidido a ignorar los ladrillos sueltos y el suelo de cristal agrietado. Pero en cuanto entré, oí un chirrido en la sala como si una piedra rozara contra otra. Respiraba con dificultad. Se me erizaron los pelos de los brazos al acercarme lentamente al lugar. Efectivamente, otro ladrillo se había movido. Sobresalía de la pared en ángulo, apuntando directamente a un edificio al otro lado de la calle. No podía apartar la vista. Sentí una oleada de adrenalina con el corazón latiéndome en el pecho como una advertencia. Cuando finalmente me obligué a levantar la vista, vi el reflejo de mi rostro en el suelo de cristal. Estaba pálido y angustiado como un hombre al que le quitaban el sueño poco a poco. Para cuando pasó una semana, limpiaba el entrepiso a diario. Por mucho que limpiara el cristal, esa grieta seguía revelando un remolino de polvo rojo bajo la superficie. Cada día el polvo se acumulaba en forma ligeramente diferentes, casi como letras arremolinadas. Una vez juré haber visto la huella de una mano. En otra parecía la forma de una boca. Mi corazón se aceleraba cada vez que lo miraba, como si una presencia acechara justo debajo del suelo, luchando por hacer contacto. Empecé a dormir mal. Las pesadillas de caminar sobre un puente de cristal sobre pozos sin fondo me despertaban sobresaltado. Sudaba a través de las sábanas con la boca reseca y el pulso acelerado en los oídos. Una noche en particular, mientras estaba sentado en la sala de estar, oí un leve golpeteo desde arriba. Mi mirada se dirigió de golpe al entrepiso. Las luces eran tenues y la única iluminación provenía de las farolas del exterior. El golpeteo continuó durante unos segundos y luego cesó. Sonaba como uñas sobre un cristal.
El tamborileo lento y deliberado de alguien anunciando su presencia. Se me hizo un nudo en la garganta y un arrebato de pánico me hizo temblar las piernas. Me dije a mí mismo que probablemente era solo la expansión térmica de las vigas metálicas o alguna grieta del edificio. Sin embargo, mi corazón latía con fuerza y no podía quitarme de encima la sensación de que algo estaba justo encima de mí. Durante los días siguientes, la tensión en mi interior aumentó. Cada vez que apagaba las luces, sentía una abrumadora sensación de ser observado. El aire mismo se sentía cargado, tan denso que me dificultaba la respiración. Noté que cada mañana sobresalían nuevos ladrillos de la pared, formando nuevas flechas. Algunos señalaban edificios que reconocí de las noticias sobre el aumento vertiginoso del valor de las propiedades, mientras que otros coincidían con ventanas desconocidas que días después aparecieron en anuncios online como excelentes oportunidades inmobiliarias. Mi curiosidad se transformó en pavor. ¿Qué intentaba decirme este lugar? Me temblaban las manos cada vez que abría un periódico, casi esperando encontrar otra pista que coincidiera con la dirección del ladrillo. Intenté razonar conmigo mismo. Mi mente racional insistía en que debía haber una explicación lógica. Quizás algún promotor inmobiliario local estaba manipulando este edificio para una maniobra publicitaria o una campaña de marketing. Quizás simplemente me faltaba el sueño. Mi imaginación se alimentaba de la extraña arquitectura, pero la sensación no me abandonaba. Esa sensación de una inteligencia en acción oculta tras ladrillos y remolinos de polvo rojo. Un sábado, tras otra noche sin dormir, me desperté con un dolor sordo detrás de los ojos. El sol entraba a raudales y al subir las escaleras hacia el entresuelo, vi la mayor formación de flechas que había visto hasta entonces. 4 o 5 ladrillos sobresalían en diferentes direcciones, pero formaban un camino convergente que rodeaba el perímetro del desván. Sentí una opresión en el pecho. A pesar del miedo, algo me impulsaba a seguirlos. Cada paso resonaba en el silencio. Sentía gotas de sudor frío formándose en mis sienes y mi respiración era entrecortada. Las flechas me guiaron en semicírculo alrededor del desván hasta llegar al suelo de cristal. Justo en el centro del entrepiso, justo donde la grieta era más ancha, la última flecha apuntaba hacia abajo. El corazón me latía con tanta fuerza que pensé que me iba a desmayar. Por un instante me quedé allí paralizado por mi propia confusión y terror. Entonces, con cautela, pisé el cristal. Esperaba sentirlo cálido bajo mis pies descalzos. El desván siempre estaba un poco recalentado, pero se sentía helado, como si hubiera pisado un trozo de lago congelado. Una punzada de pánico me recorrió el cuerpo. Casi retrocedí, pero una curiosidad inquietante me atrajo, obligándome a seguir adelante. El cristal crujió bajo mi peso y oí que una grieta se hacía más profunda. Una telaraña de fracturas se extendió como un tapiz siniestro. Se me secó la boca y casi noté el sabor de la adrenalina en la garganta. Me quedé allí respirando con dificultad, sintiendo el temblor en las piernas. Entonces, en un instante estremecedor, el cristal cedió. No se rompió en grandes fragmentos como el vidrio templado normal. En cambio, pareció disolverse, convirtiéndose en 1000 fragmentos brillantes que flotaron hacia abajo. Pero en lugar de caer con ellos, sentí un vuelco en el estómago como si la gravedad se hubiera invertido. El entrepiso, las paredes, las ventanas, todo se movió boca abajo en una rotación vertiginosa e imposible. Colgué allí en el aire agitando los brazos con los pulmones demasiado conmocionados para gritar. El mundo a mi alrededor se convirtió en una neblina blanca y negra como un viejo rollo de película. Mi propio cuerpo estaba debajo de mí, mirando hacia arriba con los ojos abiertos de terror. Era como si estuviera atrapado entre dos espejos, capaz de ver mi propio rostro desde una posición privilegiada que desafiaba todo sentido. Mi otro yo, pero no yo, tenía la misma expresión de horror,
pero parecía más intrigado que asustado, como si me estuviera estudiando desde detrás de una pantalla. En ese momento de suspensión, mi corazón retumbó en mis oídos tan fuerte que ahogó cualquier otro sonido. Sentía la piel húmeda y pegajosa, la respiración entrecortada, el desván a mi alrededor parecía ondularse y distorsionarse. Los bordes de los muebles se pegaban a las paredes. Intenté hablar, pero no pude emitir ningún sonido. Sentía la garganta sellada. Un pánico creciente me acalambraba. De repente, el mundo en blanco y negro se desvaneció y todo se oscureció. Cuando recuperé la conciencia, estaba tumbado en una acera a pocas manzanas del desván, desorientado y con náuseas. Mi visión se nubló al incorporarme con el corazón latiéndome con fuerza. Un dolor agudo me atravesó los codos, probablemente por la caída o por haber estado tumbado sobre el frío hormigón quién sabe cuánto tiempo. Al incorporarme, el mareo casi me derriba y me apoyé en una farola jadeando. La gente pasaba mirándome con extrañeza, pero seguía adelante. Nadie se detuvo a ayudarme. Metí la mano en el bolsillo de la chaqueta buscando el teléfono para llamar a alguien a quien fuera, para contarle lo sucedido. En cambio, mis dedos rozaron un fajo de papeles. Lo saqué y sentí que se me helaba la sangre. Era un contrato de compraventa de bienes raíces con una dirección desconocida. El nombre en la línea del comprador era el mío, firmado de mi puño y letra, pero la firma iba acompañada de algo más. Una breve frase de bajo verso subsolo. Se escribía en letras irregulares que eran a la vez inquietantemente similares y perturbadoramente ajenas a mi caligrafía habitual. Se me cortó la respiración y el pulso me latía con fuerza en la garganta. No recordaba haber visto esa frase antes y sin embargo la sentía íntimamente ligada a mí. Durante unos minutos me quedé allí parpadeando bajo la cruda luz de la mañana. Mi mente daba vueltas confundida. ¿Cómo había acabado allí? ¿Por qué firmaría un contrato para comprar una propiedad cualquiera? Hojé las páginas. Los detalles estaban meticulosamente cumplimentados, haciendo referencia a las leyes de zonificación locales, los metros cuadrados y los planos arquitectónicos parciales. Cada línea de texto y cada espacio para la firma estaban marcados con la misma inquietante caligrafía. Sentí una oleada de vértigo, como si la calle bajo mis pies fuera a inclinarse y sumergirme en otra realidad invertida. Desesperado por respuestas, regresé tambaleándome al loft, ignorando la opresión en el pecho y el sabor metálico en la boca. Me temblaron las manos todo el camino, pero al llegar al edificio encontré la entrada principal cerrada con un candado nuevo. No había ningún casero a la vista ni personal de mantenimiento. Las ventanas estaban oscuras, el interior sin luz. Incluso el letrero que anunciaba un modelo de loft en alquiler había desaparecido, reemplazado por una placa de metal oxidada y sin vida. Todo mi cuerpo temblaba mientras tiraba de la cadena gritando que alguien me abriera. No hubo respuesta. Estiré el cuello intentando ver si la ventana del entrepiso aún mostraba ese maldito cristal roto. No se veía nada más que vacío. Una oleada de miedo gélido me recorrió el cuerpo. Sentía la lengua seca y pesada en la boca. El corazón me latía tan fuerte contra las costillas que temí que se detuviera. ¿Era todo el loft solo una alucinación? ¿Lo había soñado todo o tal vez había entrado en un reino retorcido que me escupió después de haberme arrebatado lo que quería? Al cabo de un rato, dejé de tirar del candado y me alejé tambaleándome. El contrato seguía aferrado a mi mano. Sentía miradas sobre mí donde quiera que iba, como si toda la ciudad estuviera al tanto de mi terrible experiencia. Los coches que pasaban sonaban demasiado fuertes. Las voces parecían resonar de forma extraña, erizándome el vello de la nuca. Me encontré observando cada reflejo en los escaparates, casi esperando ver otra versión de mí mismo, mirándome con esa mirada vacía y analítica. Las siguientes noches fueron un borrón. No me atreví a volver al edificio,
aunque di vueltas a la manzana más de una vez con la esperanza de ver a alguien entrar o salir. Permanecía silencioso y sellado. A pesar del cansancio, el sueño me eludía.